Desde el punto de vista de la relación que hay entre los activos financieros, vamos a ver que, por un lado, tenemos a la persona que emite el activo financiero y por el otro lado, obviamente, el poseedor del activo financiero o el propietario de ese activo. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo. Eh, en el primer video mencionábamos el préstamo. ¿Sí? Un préstamo puede ser emitido por una persona individual o por una sociedad. ¿Sí? Digamos que una persona requiere de un préstamo y por lo tanto pues emite un pagaré. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona, digamos, emite un pagaré y ese pagaré implica que lo va a intercambiar con otra persona. Obviamente se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber un convenio y eh, el préstamo, digamos que puede ser por 100,000 pesos, ¿sí? 100,000 pesos, $100,000. Entonces, el emisor del pagaré es el que emite la deuda, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que el propietario de ese pagaré va a dar a esta persona, pues, los $100. Esto implica que hay una relación de intercambio, ¿sí? El emisor da el pagaré y el propietario entrega los 100,000 a esta persona. Entonces el propietario tiene el derecho de recibir el pago más un beneficio adicional por concepto de intereses. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre los activos financieros. Por ejemplo, en un banco es algo parecido. En vez de un pagaré, se firma un contrato, que no es otra cosa que un pagaré, donde también se estipula que esos 100,000 pesos se van a pagar durante 12 meses a pagos fijos. Y entonces estaríamos hablando de el concepto de un instrumento de deuda, ¿sí? O, por ejemplo, una acción, ¿sí? Una acción es que, por ejemplo, una empresa, vamos a poner aquí una empresa, emite acciones, ¿sí? Vamos a poner acciones, ¿sí? Una empresa emite acciones y entonces aquí está el inversionista. El inversionista o también se les llama accionistas, ¿no? Entonces el accionista es propietario, ¿sí? Es propietario, es dueño, es el poseedor de la acción. Y como poseedor de la acción tiene derecho de recibir, ¿sí? La empresa, si es que hubiera ganancias, de recibir una utilidad, unos beneficios por ser propietario de esas acciones. Y en este caso estaríamos hablando de una obligación en acción, ¿sí? Donde vemos que no se fija una cantidad que el inversionista va a recibir, sino que esto va a depender de las ganancias de la empresa. Puede recibir mucho más que si fuera solamente un prestamista de la empresa o puede recibir menos, pero eso depende ya del riesgo y obviamente de si hay o no ganancias dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces esta es la relación que puede existir entre el emisor y el propietario del activo financiero. Vemos cómo el activo financiero establece esta relación entre estos dos tipos de agentes, el que presta, el que invierte el capital o el dinero y el que emite la deuda, el que va a utilizar ese dinero. Entonces, también vamos a mencionar un último ejemplo que tiene que ver con el caso de los bonos emitidos por los gobiernos de los estados o los gobiernos de un país, por ejemplo el de los Estados Unidos, que son de los más mencionados. Por ejemplo, vemos que los gobiernos emiten bonos, ¿sí? Y aquí hay un inversionista. Supongamos que nosotros tenemos mucho dinero y pues tenemos la capacidad de comprar bonos, ¿sí? Compramos bonos, digamos, por
$1,000,000, ¿sí? Y por lo tanto vamos a recibir ese millón más un beneficio adicional, vamos a ponerlo así. Obviamente no lo vamos a recibir inmediatamente, sino esto va a estar en un periodo de tiempo. Nosotros podemos ubicarnos hoy, ¿sí? Compramos el bono por el $1,000,000 y a partir del primer año, ¿sí? Y así hasta, digamos, tenemos aquí 10 años. Durante estos 10 años, cada año vamos a estar recibiendo una cantidad fija, ¿sí? Cada año vamos a recibir cierta cantidad de dólares hasta el año número 10, ¿sí? Y entonces, toda esta cantidad de dinero que vamos a recibir va a ser el flujo de efectivo, ¿sí? Flujo de efectivo. Posteriormente vamos a ver de manera más desarrollada el flujo de efectivo, pero aquí podríamos entenderlo como la cantidad de dinero que vamos o esperamos recibir hacia el futuro, ¿sí? Recordemos que estamos ubicados en este punto, ¿sí? Estamos ubicados en este punto. Aquí es donde compramos el bono y a partir de el primer año vamos a recibir anualmente una cantidad de dinero durante los próximos 10 años y eso será nuestro flujo de efectivo. Y esto tiene que ver con el concepto del precio, ¿sí? El precio de un activo financiero, sí, vamos a ponerlo acá, precio. El precio de un activo financiero va a ser el valor presente, ¿sí? El valor presente, vamos a poner aquí, valor presente. El valor presente de este flujo de efectivo, ¿sí? Pero este flujo de efectivo tiene la característica de que es un flujo de efectivo esperado, ¿sí? Es decir, lo que nosotros estaríamos esperando recibir por haber comprado el bono de $1,000,000. Obviamente aquí entra también nuevamente el concepto del riesgo porque nada nos garantiza que realmente podamos recibir esas cantidades fijadas año con año. Obviamente si el bono es emitido por el gobierno hay mayor seguridad, pero aún así existen otro tipo de riesgos como el riesgo de inflación y otros que mencionaremos en el siguiente video. Pero algo importante que sí hay que mencionar es que el precio de un activo financiero, por el momento, vamos a establecerlo como el valor presente de un flujo de efectivo esperado, ¿sí? Siempre que yo adquiero un activo, yo espero recibir cierta cantidad cierta cantidad de dinero como beneficio por ser el poseedor de ese activo, ya sea, por ejemplo, en el caso del pagaré, cuando yo le presté a una persona 100,000 pesos a cambio de un pagaré, ese pagaré de alguna manera me estaría garantizando que la persona está obligada a pagarme durante cierto periodo el préstamo más algún interés y también el banco eh, está esperando recibir los pagos por el préstamo que haya realizado y en este último ejemplo el inversionista, el que compró el bono, está esperando recibir montos anuales de dólares o por haberle prestado a el gobierno $1,000,000, ¿sí? Entonces, nosotros estamos renunciando a cierta cantidad de dinero por adquirir un activo financiero, pero a cambio de que ese activo financiero nos rinda cierta cantidad adicional a la que hemos invertido. Y eso que estamos esperando recibir en el futuro, si lo traemos a valor presente, será el precio de mi activo financiero.